Valderrobles, muchachos, en la provincia de Teruel. Aquí tenemos el puente medieval, el río Matarraña. Bien, chicos, estamos en Valderrobles. Ahí tenéis el puente medieval, el río Matarraña, que lo tenéis también aquí debajo, y el castillo, la iglesia de Santa María. Esto tiene muy buena pinta. Vamos a ver cómo es el centro. Y esta es la puerta, me parece que de San Roque, porque veo ahí una figurita arriba de un santo con un perro, y el perro de San Roque ya no tiene rabo. Estamos entrando en la ciudad fortificada de Valderrobles. Vamos a visitar el castillo y la iglesia. Qué maravilla de pueblo. Pueblecito medieval. Este pueblo entra dentro de la denominación de los pueblos más bonitos de España. Es capital administrativa de la comarca de la Matarraña, en la comunidad autónoma de Aragón. Se encuentra situado en una colina, a los pies del río que le da el nombre a la comarca, río Matarraña. Y la historia está asociada a una localidad muy antigua. Así lo demuestran los yacimientos arqueológicos íberos del segundo siglo a.C. Actualmente la población de Valderrobles es de 2.500 habitantes aproximadamente. Frente a nosotros tenemos la Cámara Oscura, que nos han dicho que entra dentro de la visita de la ciudad. Lamentablemente no se puede grabar nada dentro de esta cámara oscura, pero es el precursor de los periscopios. Ya os avanzo una pequeña información. Y ahora estamos frente a la iglesia. Bueno, en la parte de atrás de la iglesia. La torre del siglo XIV, siglo XV. Aquí podemos ver la torre campanario octogonal y la puerta de entrada principal de esta iglesia de Santa María, de estilo gótico. Fue en la Reconquista, en el siglo XII, cuando se produjo la colaboración entre el rey Alfonso II de Aragón y diversas órdenes militares. Acabada la Reconquista, Alfonso II dona al arzobispo de Zaragoza lo que llama el valle en el que hoy se asienta Valderrobles, Valle de la Peña Aznar La Galla, definiendo con ella todo el territorio. Ahora nos encontramos en el interior de la iglesia. Una iglesia que destaca por su portada de decoración escultórica de canecillos, capiteles y claves. Los rosetones y la tribuna, a la que se accede de una escalera de caracol y que se comunica con el castillo a través de un pasadizo. También se pueden contemplar la cruz procesional y los restos del retablo del siglo XVI, que fue destruido en la Guerra Civil Española, los pasos procesionales de Semana Santa y otros restos arqueológicos. La iglesia sigue el modelo peculiar del gótico de la Corona de Aragón, basado en la planta de salón con ábside de igual anchura que la nave y capillas laterales entre los contrafuertes. La portada que habéis visto tiene un tratamiento individualizado y ofrece una visión esplendorosa, magnífica por la superposición del rosetón de la corona. San Roque, el perro de San Roque y San Miguel. Era una maravilla. Después del bombardeo de la Guerra Civil quedó esto, el retablo mayor de la iglesia de Valderrobles. El retablo era así, una obra de arte. Esto lo que quedó del retablo y el reloj de la torre. Ahora nos dirigimos hacia el mirador, una pequeña capilla donde los más pudientes celebran sus misas en privado, y veremos la cruz procesional y el altar donde se celebraban estas misas.
Aquí en este altar los VIP celebraban sus misas. La gente importante que veía la iglesia y el pueblo desde aquí, desde el mirador, que así se llama este lugar. La iglesia se comunica con el castillo por este pasadizo que estamos recorriendo. Una vez que Alfonso II donó estas tierras al obispado de Zaragoza, este lo subfundó a Fortún Roberto, otorgándose la carta de población en 1183. Tras la extinción de la línea sucesoria de Fortún Roberto y a la muerte de Pedro López de Oteiza, se produjo un litigio entre el obispo de Zaragoza, Jimeno de Luna, y el rey Jaime II de Aragón, que se solucionó el 26 de julio de 1307, acordándose un pago de compensación económica. Las tierras de Valderrobles regresarían a la jurisdicción del obispado de Zaragoza, permaneciendo así hasta la disolución del régimen señorial del siglo XIX. Fue con un obispo, García Márquez Heredia, cuando el pueblo de Valderrobles se amuralla, se construye la iglesia, se construye el castillo, más el puente de piedra y el hospital, entre 1383 y 1411. Este arzobispo García Fernández Heredia pasó largas temporadas en el castillo. Después tuvo varios eventos muy significativos. En 1429, entre los meses de octubre y diciembre, Valderrobles albergó sesiones de Cortes del Reino de Aragón, presididas por Alfonso V. Más tarde, en 1640, la sublevación de Cataluña casi acaba con esta pequeña población de Valderrobles. Los catalanes, apoyados por los franceses, llegaron a Valderrobles e hicieron frente a las tropas realistas. Más tarde, en 1656, albergó el sínodo diocesano, entre los meses de marzo y abril, que fue presidido por el arzobispo Fray Juan Cebrián y al que asistieron todos los altos cargos del arzobispado. Estamos en la Sala de los Leones, donde se recibía la plebe para cobrarles impuestos. Ahora vamos a visitar la Sala Dorada, aposentos del arzobispo y donde se decía que guardaba sus tesoros. Pero también fueron significativas las guerras carlistas. Todas estas zonas fueron muy maltratadas por estas guerras, especialmente durante la primera guerra carlista entre 1833 y 1840, y el pueblo cambió varias veces de manos. En esta roca se fundó el castillo como torre de vigilancia. Este matacán es del siglo XIII. Y aquí se guardaba el aceite y el trigo que traían, con el que pagaban los impuestos. El anarquismo arraigó con mucha fuerza en Valderrobles y la comarca de toda la Matarraña. Tanto es así que el 8 de diciembre de 1933, tras conocerse los resultados electorales de noviembre, confluyeron en la localidad cientos de anarquistas, que neutralizaron a las autoridades y quemaron los archivos, proclamando la revolución. Colocaron la bandera roja y negra en la casa consistorial y después intentaron asaltar e incendiar el cuartel de la Guardia Civil. Los incidentes finalizaron con la llegada del regimiento Almansa y la detención de los miembros del comité comarcal. Pinturas al carbón de Goya, que por lo visto estuvo aquí también en Valderrobles. Son dibujos al carboncillo. Nos encontramos en la galería descubierta, aunque es la parte más alta del castillo, que sí tiene techo. Estas galerías se usaban por dos motivos. Una, porque se tabicaba y eran los aposentos de la servidumbre, y otro porque servía como almacén de grano, o sea, que podía ser usada como dormitorios de la servidumbre o como granero. La parte
parte superior de la cocina, la cúpula. Y a las almenas. A ver qué vemos desde aquí. Como siempre, escaleras, escaleras, escaleras. Madre mía. Estas son muy altas. Allí al fondo, aquellas montañas que veis son las últimas estribaciones del sistema ibérico. Bien, estamos acabando la visita al castillo. Poquito a poco lo vamos visitando. Hay un pack completo para la visita de Valderrobles, la visita de la iglesia de Santa María, el castillo y la cámara oscura, que vale 16 euros en la entrada general en el 2026 y merece la pena. Todas las visitas son guiadas y tienen una duración de unas 2 horas. Castillo primitivo de Valderrobles, que es lo que estáis viendo más o menos, lo que estáis viendo alrededor. Espero que os haya gustado. Si es así, pues como siempre, dejadme un like, dejadme un comentario, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Y vamos a ver la maqueta de la iglesia. Qué bonito, la maqueta de la iglesia. Y ahora la del castillo. Estamos en la sala de los mozos de cuadra, caballerizos. Y este es el castillo, completamente restaurado. Aquí lo tenéis. Castillo de Valderrobles. Castillo que quedó en ruinas durante muchos años. Y ha sido restaurado en los años 80. Y ahora nos encontramos en el museo que está bajo el centro de información. Aquí podemos ver y contemplar la riqueza del arte comarcal, el gótico, renacimiento y barroco. A través de maquetas y paneles hay una amplia información sobre el pueblo, con fotografías antiguas y dioramas. Grandes maquetas de barcos y exposiciones de indumentaria antigua, de la escuela antigua y de Elvira de Hidalgo. Gran señora nacida en Valderrobles que destacó en el mundo de la ópera. Arañas, el castillo, la iglesia y el puente y la puerta de San Roque. Trajes de época, armaduras, un piano antiguo. Mantones. Bien, y ahora nos encontramos dentro del torreón de Vantelinet o cámara oscura. Por encima de nuestras cabezas, donde se ve ese entarimado, se encuentra lo que sería el precursor de los periscopios.
Todo esto que veis con una panorámica de 360 grados se refleja en el círculo blanco que habéis visto. Frente a nosotros tenéis el antiguo hospital del siglo XVI, que hoy día es el centro de visitantes, oficina de turismo y museo que habéis visto anteriormente. Fuerza de Pitarque y Muralla. En 1936 y durante la Primera Guerra Carlista, el general Cabrera ocupó el castillo. Se registraron grandes desperfectos que no fueron restaurados hasta el siglo XX. Más tarde, a finales del siglo XIX, se cae el techo y un paño de la iglesia de Santa María y fue restaurado junto al castillo entre los años 1984 y 1998. El castillo de Valderrobles fue declarado monumento histórico artístico, hoy bien de interés cultural, mediante un decreto del 3 de junio de 1931. Ahí en esa locina estaba la Inmaculada, que se llevaron a la iglesia. Con fecha 1537. Bueno, pues este es el paseo que estamos dando por Valderrobles, con una guía que nos está enseñando muchas casas de antiguos nobles y la vida antigua de aquí, de este pueblo. Y la verdad es que es una belleza. Una cantidad de casas de piedra tremendas y otras, bueno, pues que no están tan bien conservadas. Y bien, amigos, Valderrobles es uno de los pueblos medievales más bonitos de toda España, llenas de hermosos rincones, historias y leyendas. Y es muy aconsejable, si pasáis por la Matarraña, hacerle una visita. Bueno, y llegamos a la Plaza Mayor, frente a nosotros el ayuntamiento y antigua cárcel. Sí, es el ayuntamiento, estamos bajo el ayuntamiento. Aquí tenemos el puente, otra vez, y el río. Puente de hierro sobre el río Matarraña. Bien, amigos, pues nos despedimos de este bonito pueblo en la provincia de Teruel, en Aragón, con la esperanza de que os haya gustado y hayáis disfrutado de este bonito enclave medieval. Si es así, pues espero vuestro generoso like, que me visitéis nuevamente para ver más vídeos de este tipo de viajes y rutas. Hasta pronto.